Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Presunto ataque aéreo israelí contra una base iraní de misiles en Siria. Netanyahu se entrevista en Moscú con Putin para hablar de la situación en Siria y con Irán. Hamás intenta negociar con Israel un cese al fuego a largo plazo, a la vez que insta a prolongar las marchas del retorno. Estos son los titulares del día. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora hablamos de Donald Trump, que anunció que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán firmado por Obama en 2015 con Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, con el que Irán se comprometía a reducir su programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones. En su discurso, Trump calificó el pacto de desastroso y acusó a Irán de apoyar a grupos terroristas. El presidente iraní ha dicho que en las próximas semanas verá si sigue en el pacto y, en caso contrario, amenaza con volver a enriquecer uranio. La ONU ha hecho un llamamiento al resto de países a respetar el acuerdo. La Unión Europea ha confirmado que lo seguirá cumpliendo después de que Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia lamentasen la decisión de Trump. Israel y Arabia Saudí han felicitado a Trump por esta, dice Netanyahu, valiente decisión. El pasado enero, el presidente de Estados Unidos dio un ultimátum de 120 días a la Unión Europea para arrancar a Irán un compromiso de prolongar de por vida la suspensión de enriquecimiento de uranio al nivel fijado en el pacto, de no desarrollar misiles balísticos y de no influir en la región como hasta hoy. Y bueno, como ese compromiso de prolongar por vida la suspensión de enriquecimiento y no desarrollar misiles balísticos, etcétera, etcétera, no se cumplió ni mucho menos por parte de Irán. Y tampoco es que la Unión Europea hubiera hecho ningún esfuerzo. Cuando hablamos de la Unión Europea, convendría más puntualizar que son Alemania, Reino Unido y Francia, no la Unión Europea como tal. Pues como no se consiguió esa ampliación, pues tal como anunciábamos ayer, horas antes de hacerse público, pues Trump se retiró del acuerdo nuclear. Yo aventuré que igual decía que iba a dar un plazo hasta el día 12 por si los iraníes se arrepentían. Yo creo que hubiera sido un acto poco acorde con lo que es la retórica de Donald Trump, esto de dar otro plazo, ¿no? Con él ya tenemos que acostumbrarnos a que cuando se acaba una cosa se acaba, y la reacción iraní pues fue ambivalente, porque por una parte la Unión Europea, y ahí sí, no solamente estos tres países, sino que la propia representante Federica Mogherini salió a decir de que hay que seguir con el acuerdo, aunque la Unión Europea no participa como tal en el acuerdo, así que en su opinión es una opinión de alguien que lo mira desde fuera, igual que la opinión de Naciones Unidas. Pues a pesar de esto, pues el presidente iraní dijo en principio que sí, que seguirá con el pacto, pero que volverá a enriquecer uranio. O sea que no se entiende muy bien qué es lo que va a hacer. Lo que quiere es mostrar los dientes, mostrar que está muy enfadado y en desacuerdo. Y lo primero que hemos visto en la televisión como reacción es que en el Parlamento, en el hemiciclo de lo que se supone que es la democracia iraní, que muchos cuestionan porque allí solamente se pueden presentar los que los ayatolás aceptan como candidatos, no importa de qué partido. O sea, si no tienen el visto bueno de los ayatolás, nadie se puede presentar. Bueno, en ese parlamento, pues lo que hicieron, subieron al estrado y quemaron una bandera de Estados Unidos, lo que hemos visto en las calles, en las manifestaciones más violentas del mundo árabe, y quemaron la bandera de Estados Unidos al grito de muerte a Estados Unidos. Yo no sé cómo se entenderá esto en otros países y desde otras perspectivas políticas, pero me parece que esto para los votantes de Estados Unidos no hace más que reafirmar su confianza en que Donald Trump ha actuado de la mejor manera posible, porque esta gente
no olvidemos que la revolución que aupó al poder a los ayatolás en el año 79, una de sus primeras acciones, aparte de echar al presidente interino que estaba después de haber expulsado al Shah del gobierno, que había un gobierno democrático, pues lo expulsaron al presidente que estaba y tomaron como rehenes a la gente que trabajaba en la embajada de Estados Unidos. O sea que el tema de Estados Unidos con Irán es, digamos, inherente a la propia existencia de un régimen teocrático chiita. Sin eso no van a ninguna parte. Y ahí hubo gente que intentó convencer al mundo, por ejemplo, recuerdo a John Kerry, el secretario de Estado de Obama, que intentaba convencer a todos de que Irán no era el mismo Irán que había atacado a Estados Unidos y secuestrado a los trabajadores de la embajada, que habían pasado muchos años, y que se podían hacer tratos con Irán. Yo también recuerdo otro trato con Irán, que es el del 27 de enero del 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner firmó un acuerdo de memorándum por el cual hoy en día está siendo juzgada por traición a la patria en la Argentina, ella y otros responsables de gobierno, porque se trataba de una trama para encubrir la autoría de Irán en los atentados terroristas que tuvieron lugar en 1992 contra la Embajada Argentina y en 1994 contra el Centro Cultural AMIA en la Argentina. O sea que no solamente que han, como dice Trump, financiado el terrorismo, sino que han ejercido el terrorismo siempre a través de terceros. Siempre los peones que han movido para actuar han sido la gente que se agrupa bajo el título de Hezbollah en el Líbano. Antes era un grupo minúsculo, aunque armado, en el sur del Líbano, y hoy en día se han hecho con el gobierno total del Líbano, a pesar de que la constitución especial que tiene el Líbano dice que el primer ministro tiene que ser de la mayoría suní. Pues el gobierno, toda la Cámara, el Parlamento, tiene una mayoría que está dominada por grupos afines a Hezbollah. Con lo cual se ha completado el arco hegemónico de Irán a través de Irak, que ha caído totalmente en manos de Irán después de la intervención de Estados Unidos y la gestión que hizo el presidente Obama en los últimos años. Siria, que se encuentra ocupada militarmente por Irán en fuerzas de tierra y misiles, porque sabemos que la Fuerza Aérea es rusa, y también Líbano. Todo esto es lo que ha hecho Irán y lo que hace desconfiar a cualquier persona que lea más allá de las noticias políticamente correctas lo que está sucediendo y cuáles son sus intereses reales. Medios sirios reportaron explosiones la noche del martes al sur de Damasco. El blanco del ataque fue una base iraní con misiles preparados para ser lanzados contra Israel y en él murieron 9 milicianos vinculados al régimen del presidente sirio. Poco antes, el ejército israelí ordenó a los habitantes del Golán la apertura de los refugios antiaéreos ante los movimientos iraníes inusuales en Siria y el temor a un ataque iraní en represalia por la decisión de Estados Unidos de abandonar el pacto nuclear con Teherán y el ataque aéreo a fines del mes pasado contra la base aérea T-4 en el centro de Siria, en la que murieron militares iraníes. Los sirios dicen haber interceptado 2 de la decena de misiles lanzados. Sí, hubo un ataque esta noche pasada. Ya habíamos comentado aquí que Irán estaba conteniéndose en su respuesta de venganza a los ataques previos que había realizado, supuestamente porque no había reconocimiento oficial, de Israel en territorio sirio contra bases iraníes, y que esto no se iba a dar hasta que hubiera un pronunciamiento de Estados Unidos respecto al acuerdo nuclear. Como este pronunciamiento se realizó, pues Israel ha tomado la delantera. Sabía que esto es lo que Irán estaba planeando,
que había movimientos en las bases iraníes y por lo tanto, primero, puso en alerta a toda la población civil del norte del país, porque tal como comentamos ayer, no tienen de momento Irán ni la capacidad ni la intención de abrir una guerra frontal contra Israel, sino simplemente ir causando estragos calculados y a través de terceros, por ejemplo con el lanzamiento de misiles desde Siria. Por eso se abrieron, como decimos, los refugios antiaéreos y a la vez se indujo un ataque aéreo hacia otra base iraní que ya había sido bombardeada y en la cual se habían visto este movimiento inusual del cual habíamos dado noticia y que decía que el ejército de la Guardia Republicana iraní estaba creando unidades de combate para manejo de misiles dirigidos hacia Israel y que estaban compuestos por militares iraníes junto con milicias chiitas. ¿Quiénes son las milicias chiitas? Pues ahí entran de todo. Entra desde Hezbollah a voluntarios que vienen desde Irak y chiitas afines al régimen de Bashar al-Assad en Siria. La muerte que se da, la cifra que se da de 9 muertos, llama la atención en la noticia porque es igual la prensa española, como es habitual, pues pasa por alto este detalle que es muy importante, porque no dice que murieron 9 militares, sino 9 milicianos vinculados al régimen del presidente sirio. ¿Qué hacían milicianos en una base militar iraní con misiles? ¿Qué hace Irán en Siria y qué hacen sus milicianos chiitas ahí? Pues antes de que Siria tome la delantera, antes que Irán tome la delantera, pues Israel se cura en salud. Y no solamente ha tomado este paso, sino que a la mañana tempranito, después del ataque, tenemos esta otra noticia. Netanyahu partió la mañana del miércoles a Moscú para abordar con el presidente ruso Vladimir Putin la coordinación entre el ejército ruso y el israelí en Siria. Israel ha reiterado que considera la creciente influencia iraní en Siria una amenaza y que no va a permitir que se asienten cerca de la frontera ante lo que ha atacado objetivos iraníes en el país vecino sin que Rusia se interponga. El mandatario israelí pidió anteriormente a Moscú que frene la presencia de Teherán en Siria, donde fuerzas rusas e iraníes apoyan y colaboran con el régimen sirio de Bashar al-Assad. El jefe del gobierno israelí aseguró ayer que Irán ha aumentado drásticamente su agresividad en la región desde la firma del acuerdo en 2015 entre Teherán y 6 potencias internacionales. Sí, este último dato es interesante y relevante justamente un día como hoy, donde vemos y tratamos de explicar el porqué de la decisión de Estados Unidos de retirarse de este acuerdo nuclear, que no es un mero capricho del presidente Trump, aparte de haber sido una promesa, otra promesa electoral que cumple, cosa que realmente nos tiene desasosegados aquí en el mundo occidental y democrático, que un presidente cumpla lo que promete en su campaña. Pues lo que dice es que desde que se firmó ese acuerdo de 2015, lo que ha pasado es que la presencia iraní en territorio sirio ha aumentado de forma exponencial. Hasta ese momento había, algunos inspectores, emisarios, gente importante, pero como observadores. Y desde el 2015, desde que estaban tranquilos y contaban con el levantamiento de las sanciones económicas, se fueron a exportar su visión del mundo, la visión chiita y hegemónica de los ayatolás, también a ese país, y aumentaron la presencia de personal militar muy cualificado de la Guardia Republicana iraní y que no están librando las batallas cuerpo a cuerpo ni siquiera contra los opositores del gobierno y por supuesto que no contra grupos terroristas. Lo que están haciendo es implantar un nuevo sistema en el ejército sirio para ser los amos de la zona e imponer su agenda. Su agenda es bastante sencilla: eliminar a Israel
y en la medida de lo posible seguir avanzando y conquistando terrenos digamos, al mundo musulmán suní, cosa que no solamente atañe a Estados Unidos y a Israel mismo, sino también a todo el resto de los países árabes de la zona. Los cabecillas del grupo terrorista islámico Hamás en Gaza han enviado mensajes a Israel a través de varios canales en los últimos meses, ofreciendo negociar un cese al fuego de largo plazo. El grupo busca ligar el cese del fuego con un alivio del bloqueo a Gaza, la autorización de proyectos de infraestructura de gran escala y un canje de prisioneros. Los esfuerzos de reconciliación entre la autoridad palestina y Hamás están estancados a raíz del intento de asesinato del primer ministro de la autoridad palestina durante una visita a Gaza en marzo pasado. No obstante, ha instado a los manifestantes palestinos de Gaza a que continúen protestando en la frontera en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno y han prometido que las manifestaciones continuarán más allá de lo que se suponía que sería su fecha final, el 14 de mayo, que marca el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel de acuerdo con el calendario gregoriano y que los palestinos denominan la Nakba, la catástrofe. La autoridad palestina también está planeando una gran manifestación ese día en Ramala, en Cisjordania. Sí, realmente esta es una noticia que a mí realmente me asombra, que intrincados son los caminos de las decisiones políticas en este mundo, porque fíjate que durante tantos años Israel ha tratado de que haya un cierto diálogo, aunque no fuera un reconocimiento, con Hamás, por ejemplo, para la devolución de los cadáveres de los soldados caídos, para abrir el abastecimiento con un compromiso de que no iban a atentar contra la seguridad de Israel. Pues todo esto Hamás estaba siempre cerrado en banda y reclamando lo más puro de su carta fundacional, de negarse a cualquier atisbo de reconocimiento del enemigo a muerte que es el Estado de Israel. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado es que desde octubre del año pasado, en estos 6-7 meses, gracias a la mediación de Egipto, pues ha habido un intento, el enésimo intento de reconciliación palestina, y nunca en la historia de la Franja de Gaza los gazatíes lo han pasado tan mal que en este momento que estaban cediendo atributos de gobernación a la autoridad palestina. O sea, nunca habían estado peor que bajo el control de los palestinos de Cisjordania, en este caso del partido Fatah en el gobierno con Mahmoud Abbas al frente. Y esto los ha llevado a tal nivel de desesperación que prefieren de todas, estar a bien con los israelíes que no tener que someterse a las políticas entre suicidas y autogenocidas que les impone el gobierno palestino. Y esto suena a exagerado, pero cortar la electricidad, cortar el suministro del agua y cortar el diálogo en situaciones, no pagar los sueldos, pues es mucho peor que lo que Israel ha hecho con la gente de la Franja de Gaza desde la desconexión en 2005, en ninguno de sus momentos, ni siquiera durante los conflictos bélicos. Por lo tanto, pues la gente de Hamás, ya no los gazatíes en general, la gente de Hamás quiere, por favor, está pidiendo de que, por favor, a ver si hablamos con Israel y la cosa se puede llegar a cierto acuerdo. Eso no quiere decir que vayan a renunciar a su reivindicación y a esto que les ha suministrado un poquito de titulares en los periódicos, aunque estén muy desgastados. Esta gran marcha del retorno que empezó con 50.000, que ahora son 5.000 y que habían dicho que se acaba el 14, pero que como las cometas estas, los barriletes que incendian campos israelíes han funcionado un poco, mucho mejor que todas las otras estrategias, pues que piensan seguir montando numeritos con tal de no bajar de los titulares y de esa manera lograr
no que el mundo los apoye, no que los otros palestinos los apoyen, sino que por lo menos la opinión pública israelí tenga un poco de misericordia hacia ellos y les abran las puertas que sus propios hermanos les han negado. Finalizamos aquí la primera parte de estas noticias de hoy. Tras la pausa, regresamos con la agenda cultural. Pasamos ahora a la segunda parte, a la agenda cultural, donde saludamos a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, bien. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos traes para esta segunda parte. Pues empezamos con nuevas revelaciones que nos llegan desde Qumran, desde las investigaciones que siguen realizándose sobre los rollos del Mar Muerto. Uh-huh. En este caso, esta misma semana, un grupo de investigadores han encontrado un texto oculto en varios fragmentos revelando un posible pergamino sin descubrir y resolviendo un debate sobre el sagrado rollo del templo. No es que se hayan descubierto un nuevo fragmento, sino que algunos fragmentos que parecía que no contenían escritura, estudiados bajo rayos, no me atrevo a decir X, gamma, con nuevas tecnologías, sí, digamos. Unos rayos especiales, sí, ¿no? Para han revelado eso, que contenían letras y palabras hebreas. Tras unirlos, el investigador de pergaminos y estudiante de doctorado en el Departamento de Historia Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Oren Ableman, descifró parte de ellos. Algunas de las revelaciones más interesantes incluyen los siguientes textos. Un fragmento del pergamino del templo que da instrucciones sobre cómo llevar a cabo los servicios de una manera perfecta en el propio templo. Uno del rollo de los grandes salmos que contiene parte del comienzo del 147:1 y el final del versículo, que se conserva en un fragmento más grande encontrado en la misma cueva. Y otro pedacito contiene palabras, letras paleohebreas, una antigua escritura, pero no puede atribuirse a ningún manuscrito conocido y no pertenece a ningún texto del que se haya tenido constancia hasta ahora. Estas nuevas revelaciones se presentaron en la conferencia internacional Los rollos del Mar Muerto a los 70 años del Estado de Israel, abriendo un camino en el desierto que se ha desarrollado en Israel. Así que seguimos recibiendo nuevas revelaciones, nuevos datos sobre estos rollos del Mar Muerto, uno de los más importantes hallazgos arqueológicos del siglo XX. Bueno, pues unos hallazgos que nosotros difundimos a pesar de no saber cómo, porque eso ya es cuestión de los científicos, o sea que nuestro trabajo está hecho. Continuamos, Raquel. Vale, la próxima vez intentaré saber de qué tipo de rayos se trata. Lo nuestro es difundir la información. Las técnicas ya no son cosa de periodista. Hablando de difusión, queremos hacernos eco del comienzo de un curso importantísimo, el curso llamado Antisemitismo, Neonazismo y Xenofobia, Lecciones para la Convivencia y la Tolerancia. Comienza este jueves, día 10, y se lleva a cabo en el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias. Se hace en colaboración con el Centro Sefarat Israel y la Comunidad Judía de Madrid, quienes presentan este curso dirigido a profesores con el objetivo de profundizar en las causas y consecuencias del antisemitismo, identificar y prevenir signos de xenofobia, racismo y neonazismo en nuestra sociedad. Es un curso del que siempre hablamos aquí en Radio Sefarat. Destaca que además de ser teórico, tiene una parte práctica muy importante donde se combinan charlas, talleres y recursos didácticos. Es un curso en el que participarán ponentes como Francisco Javier Fernández Ballina, profesor de Estudios Hebreos y Arameos en la Universidad Complutense de Madrid, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Patricia Weiss, presidenta e hija de Violeta Friedman, presidenta de su fundación, Uriel Macías, especialista en bibliografía española de judaica y escritor, y Carmen Gómez Gómez, historiadora e investigadora licenciada en Filología Hebrea. Es un curso amparado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como les decimos, la Comunidad Judía de Madrid, Centro Sefarat Israel y la Escuela también Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, además de la Fundación Violeta Friedman
y del propio movimiento contra la intolerancia. Se va a desarrollar los días 10, 17, 24 y 31 de este mes de mayo, desde las 4 de la tarde desde las 4 a las 7 de la tarde. Y bueno, un año más felicitamos a los responsables de la puesta en marcha de este curso, como decimos, tan necesario. Muy bien, pues después de este curso nos vamos ahora con música sefardí. Sí, muy bien, nos vamos al Festival de Música Sefardí de Córdoba, alcanza su 17ª edición y en este caso todos los titulares de prensa destacan la calidad de los grupos que estarán presentes en el Jardín Botánico, que es donde se celebra del 1 al 7 de junio este festival ya tradicional, ya mítico. Abrirá la programación Sara Sabá, llega desde Uruguay y desde Israel con Arboleda, un compilado de canciones sefardíes que la intérprete recibió a través de múltiples vías. Estarán también Noa Bazana de Israel, que presenta Nani, su tercer trabajo en solitario, Liona y Serena Strings, que llegan desde Israel, pero también desde España, presentan Sefarad, una propuesta en la que combina la música sefardí y composiciones propias de Piyutim. También estarán Zaruk y María Berasarte, que llegan desde Alemania y España. Acercarán al público Agadá, un imaginario musical que une tradición y actualidad. También llegan desde Marruecos y Polonia el Gerard Ederi Trio, que presentan tesoros de la canción Sefa, un grupo de canciones sefardíes litúrgicas y seculares de España, Portugal y Marruecos, Argelia, Grecia, Siria, Egipto, Turquía y los Balcanes. El miércoles 6 tendremos a Kol Kolé, que llegan desde Alemania, Moldavia, Ucrania y Siria, con música desde Gan Edim, y mientras cerrará el programa Airún de España con Sefarad Mística. Muy bien, un recorrido muy rápido, porque en programas posteriores hablaremos más en profundidad de estos grupos y de este festival. Muy bien, pues música sefardí para cerrar estas noticias de hoy, esta agenda, y para esperarles aquí mañana nos despedimos con muchas ganas de que vuelvan a Radio Sefarad. Hasta mañana.